Jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos otra vez en clases de historia y en esta ocasión trabajaremos el proceso histórico del orden conservador en Chile desde el año 1831 hasta el año 1861. La clase anterior, jóvenes, trabajamos el proceso de organización de la República de Chile desde el año 1823 hasta el año 1830, donde abordamos los diferentes ensayos constitucionales del año 1823 con Egaña la moralista, la del año 1826 con Infante la federalista y la del año 1828 la liberal con José Joaquín Mora, ¿cierto? También trabajamos las diferentes visiones historiográficas de anarquía, de aprendizaje político, de inestabilidad política y también de ensayos constitucionales y abordamos las diferentes características de cada visión historiográfica. Eso fue la clase anterior. El objetivo de la clase de hoy día, jóvenes, es analizar el proyecto de Diego Portales como base para la consolidación de los conservadores en el gobierno chileno. En gran medida será trabajar el ideal portaliano reflejado en la Constitución del año 1833. La pregunta de inicio de clase es la siguiente. ¿Cuál es la influencia de Diego Portales en la conformación de la República de Chile? Todos alguna vez hemos escuchado a Diego Portales. Esta pregunta ténganla en mente porque la tienen que responder al final de esta clase. No se olviden de eso. Para entender el orden conservador tenemos que entender primero el contexto que lo llevó, ¿ya? Muy importante. La promulgación de la Constitución del año 1828, redactada por José Joaquín Mora, que era la Constitución liberal, acuérdense de algunas características como el Estado unitario, la tolerancia religiosa y también la libertad de culto, y las elecciones del año 1829 generaron un descontento entre los conservadores que derivó en la radicalización de la crisis política que ya afectaba al país. O sea, en gran medida se profundizó la crisis política por el triunfo en esta época del orden liberal en esta constitución, ¿ya? Por ende, esto generó una guerra civil entre las dos facciones más importantes de la época. ¿Cuáles eran esas dos facciones? Le colocan pausa al video, responden. Una vez que respondieron, yo lo digo. Las dos facciones más importantes eran pipiolos de corte liberal, pelucones de corte conservador, ¿ya? Entonces, una vez que se genera esta guerra civil desde el año 1829 hasta el año 1830 con pérdidas para ambos bandos y también con profundizar la crisis política, económica, social en Chile, en el año 1830 en la batalla del Ircay gana el orden conservador y se implementa en Chile el orden conservador desde el año 1831 con José Joaquín Prieto hasta el año 1861 con el término del mandato de Manuel Montt. Les dejo un link de un video de una serie que se llama Algo habrán hecho por la historia de Chile, que comenta el conflicto de la guerra civil del año 1829 al año 1830. El video dura 12 minutos aproximadamente. Si quieren lo pueden ver completo, pero los dos primeros minutos son obligatorios para que puedan comprender también la influencia de Diego Portales en el panorama político de Chile en el año 1830. Un punto muy importante es conocer los principales exponentes del orden conservador. Primero, la influencia de Diego Portales, que la vamos a abordar eh, con detalle su pensamiento político. Y segundo, los tres presidentes del gobierno conservador que duraron 10 años en el cargo cada uno y también vamos a abordar por qué. José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Para entender el orden conservador tenemos que también conectarlo con la figura de Portales, que promovió este orden conservador en Chile en el siglo XIX. Primero, Portales era de la aristocracia chilena, ya muy importante, de la élite de la época. Segundo, era de la facción política de los estanqueros, era comerciante. Él antes de dedicarse a política se dedicó al comercio y al comercio del estanco del tabaco, principalmente en Chile, donde vendía tabaco, licores, naipe y diferentes artículos que lo pudo hacer con su socio y amigo José Manuel Sea, ya que se ganó
el monopolio del comercio del estanco por 10 años libre de impuestos en nuestro país. ¿Ya? Eso es lo primero, significativo. Portales estanquero y comerciante. No le interesaba mucho la política en su comienzo, que lo vamos a ir abordando. Punto uno que sale en la diapo. No tenía pasado político, principalmente se dedicó al comercio y Portales no participó en el proceso de independencia en Chile, ni tampoco participó en los procesos de ensayos constitucionales porque estaba dedicado al comercio en vez de la política. Ya, ahora está el pensamiento de político, el pensamiento y la ideología política de Portales, donde la voy a responder yo en esta ocasión y ustedes tienen que responder los siguientes análisis de fuente que yo les solicite. Primero, en gran medida, la fuente habla del pensamiento de Portales eh, en diferentes aristas. Primero, él decía que los ciudadanos de nuestro país estaban llenos de vicios y eran personas ilusas que no contribuían al desarrollo social de nuestro país. Punto número dos, que él no era un partidario de la monarquía, era un partidario de la república, pero que fuera un gobierno fuerte y centralizado para controlar el orden social de nuestro país, y también era un partidario de promover la moralidad y las virtudes cívicas de nuestro país para intentar encaminar a Chile al desarrollo económico y social. ¿Ya? Eso en gran medida dice la fuente, para que ustedes también le coloquen pausa y la analicen con mayor detalle. Tipo de fuente, ¿ya? Es una fuente primaria porque es una carta que le envía Portales a su amigo Sea. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el proceso de organización de la República de Chile, año 1822 casi, ¿ya? Fines del gobierno de O'Higgins. Intención de Portales, darle a conocer a su amigo Sea lo que pensaba de Chile en gran medida. Esa es la intencionalidad, que no le interesaba mucho la política, ¿ya? ¿Cuál es la idea central? La idea central es la ideología y el pensamiento de Portales de nuestro país, ¿ya? Esa es la idea central del texto, su pensamiento, su ideología política, ¿ya? Y las ideas secundarias, todo lo que complementa la idea central, por ejemplo, promover el bien social, promover la república y promover también las virtudes cívicas como ideas secundarias, ¿ya? Muy importante tenerlo eso en consideración a la hora de responder un análisis de fuentes. Entonces, una vez que Portales se retira del comercio del estanco por una pequeña quiebra, empieza lentamente a ingresar a la política. ¿Ya? Punto número uno. Portales asentó en el año 1830 la autoridad en un poder impersonal, donde la autoridad se basaba en una idea y en una figura de adoración. En gran medida, las personas no eran importantes dentro de la administración, sino que el poder ejecutivo era lo importante, la institución era lo importante, ¿ya? Porque antes de eso, lo importante era la figura del rey, ¿cierto? La figura de adoración. En este caso no, él decía un poder impersonal, la institución es más importante que la persona, ¿ya? Uno. Punto 2. Portales rechazaba la presencia de una persona que guiase el país solo mediante su carisma. Él estaba en contra como del populismo, se podría decir. Él promocionaba a una persona de carácter fuerte, una persona autoritaria, una persona centralizadora para que pudiera sacar a Chile del pozo económico, del hoyo social y del hoyo político y para poder promover el desarrollo de nuestra nación. Punto número 3. Amplitud de poderes que harían convertirse en fuerte y centralizada como la antigua monarquía. Así lograría restablecer la autoridad. En gran medida, él promovía que el poder ejecutivo tuviera mayores atribuciones que los otros poderes del Estado y promover una república de tipo autoritaria, no una monarquía, ya muy importante, una república de tipo autoritario, una república fuerte, porque ya habíamos sido parte de la monarquía española. Y por último, Portales y su relación con la Iglesia Católica, que fue un punto muy importante y un punto de conexión. Quería trabajar con la Iglesia Católica, el Estado con la Iglesia, y se puede ver reflejado en la creación de diferentes obispados en esta época, como el Obispado de La Serena y Dancut, y también el Arzobispado de Santiago, y en gran medida cómo Portales quería promover las virtudes cívicas dentro de la sociedad en trabajo en conjunto con la Iglesia Católica. En el siguiente esquema podemos observar el ideario portaliano, su pensamiento político, su proyecto político. Punto número uno. Aparato burocrático eficiente. Las instituciones debían estar por sobre las personas que se desempeñaban en ellas y funcionar de forma eficaz. En gran medida acá está dando el ideal Portales de un poder impersonal.
las personas pasan, pero las instituciones tienen que mantener su orden y su buen funcionamiento, su buena gestión y su buena administración. Ideal de orden. Según Portales, el orden interno y mantener la estabilidad social dentro del país era muy relevante y prioritaria como política de Estado. Para ello, creó una institución que se llamaba la Guardia Nacional, que era un grupo compuesto por ciudadanos que vigilaban la mantención del orden y la exaltación de los símbolos patrios, o sea, como una pequeña policía que también era de índole nacionalista. ¿Actualmente existe alguna institución que se pueda comparar con la Guardia Nacional en Chile? Pensemos en eso. Punto número 3. El rol pedagógico del Estado. El Estado y la Iglesia Católica también, en una medida muy importante, tenía que promover el desarrollo de la cultura de nuestro país y de las virtudes cívicas, como la solidaridad y la fraternidad, ¿ya? Y era una atención preferente del Estado. Pensemos en Chile en el año 1830, las escuelas primarias y secundarias eran poquísimas, por eso había que impulsar el desarrollo cultural dentro de nuestro país. Otro punto es la defensa de la seguridad nacional. Ya Portales quería promover la defensa del territorio nacional de Chile desde Copiapó hasta la Patagonia, ¿cierto? Tierra del Fuego, Magallanes, y él desconfía mucho de las potencias extranjeras, como en el caso de Estados Unidos. No confiaba en la doctrina Monroe, ya él pensaba que era un arma de doble filo. Estados Unidos podía invadir América y podía conquistar América. Y él también, Portales, veía un peligro en las potencias vecinas como Perú y Bolivia, por ende él estaba preocupado de mantener la soberanía dentro de nuestro territorio y proteger a Chile de alguna invasión extranjera. Otro punto muy importante es la subordinación de las Fuerzas Armadas. En gran medida, todas las Fuerzas Armadas, como por ejemplo el Ejército y la Marina, tenían que hacerle caso, se podría decir, al Poder Ejecutivo, porque antes del ideario portaliano, las Fuerzas Armadas habían promovido revueltas, fueron parte también de la Guerra Civil del año 1830, por ende era muy importante que las Fuerzas Armadas fueran subordinadas al Poder Ejecutivo. Por eso Portales eliminó a todos los militares de índole liberal de las Fuerzas Armadas para intentar mantener el orden dentro de esta institución. Y por último, el autoritarismo, ¿ya? Como ustedes saben, él no quería una monarquía, quería una república autoritaria con un gobierno centralizado y un gobierno fuerte y con amplias atribuciones para el poder ejecutivo. Según Portales, era necesario hasta que en Chile existiera una clase política capaz de dirigir el país. O sea, para él, este gobierno centralizado, este orden social, era necesario hasta que Chile se pudiera estabilizar en todas las aristas posibles, política, económica y socialmente. El siguiente es un análisis de fuente. Primero yo voy a responder el recurso 67 y ustedes el 65. Esta fuente expone la perspectiva del historiador Alfredo Jocelyn Hall sobre el periodo conservador de nuestro país. Muy importante para tener en consideración en esta fuente. Primero, Hall nos da a entender la importancia de la Constitución del año 1833 para el orden conservador, nos da también a entender la importancia del orden dentro de este ideal conservador, muy importante dentro de la sociedad chilena, y también la importancia del aparato gubernamental, de las instituciones del Estado para poder aplicar este orden conservador. ¿Ya? Una vez que tengamos eso en consideración, respondemos el análisis de fuente considerando lo siguiente. Tipo de fuente es una fuente de tipo secundario porque es una investigación de Holt. El autor es Jocelyn Hall, escritor chileno. La idea central del texto es Portales y el orden conservador de Chile después del año 1833 y el contexto es el orden conservador chileno. ¿Ya? Eso en el recurso 67. Ustedes tienen que responder el recurso 65, ¿ya? Que habla de cómo Portales le envía una carta a el presidente del Senado, Joaquín Tocornal, en el mismo año que se aprueba la Constitución del año 1833 y él le entrega en gran medida, tienen que pausar y leer el análisis de fuente con detenimiento, en gran medida el ideario portaliano de cómo debía ser Chile. Les dejo las siguientes preguntas para que se puedan orientar. ¿Qué tan importante es el orden para Portales? ¿Era importante o no? ¿Cuáles eran los vicios de la sociedad chilena según Portales? ¿Por qué Chile era un país inestable? ¿Ya? Entonces, una vez que tengan en consideración esas dos preguntas, responden el análisis de fuente considerando fuente, autor, idea central y contexto.
El siguiente recurso, el 68, lo tienen que responder ustedes y ya habla sobre la visión de Diego Portales en la conformación del Estado chileno. Portales fue clave en la conformación de la República de Chile en el siglo XIX. Punto 1 habla del ideario portaliano, ya para que lo vayan leyendo, pueden ponerle pausa en este momento y leerlo con baños de detenimiento, y también habla de la importancia del orden que lo hemos trabajado dentro de esta clase, ¿ya? Una vez que tienen eso en consideración, responden la siguiente pregunta para orientar su respuesta que viene a continuación. ¿Cuál es la importancia del tercer gran actor en ese círculo de poder? ¿Ya? Dice en la diapositiva. Una vez que responden esa pregunta, nos vamos nuevamente a como lo hice yo en la diapositiva anterior. ¿Qué tipo de fuente es? Lo dice el recurso. ¿Quién es el autor? ¿Qué sale abajo? Gabriel Salazar. Pueden investigarlo. ¿Quién es Gabriel Salazar? ¿Cuál es la intención del autor al escribir o redactar esta fuente? ¿Ya? ¿Cuál es la idea central del recurso? Y cuál también es el contexto del recurso. ¿Ya? Muy importante. Una vez que puedan leerlo con mayor detalle, van a poder responder lo que yo les estoy solicitando. Tienen que hacerlo porque van a practicar para la siguiente evaluación. Como hemos trabajado en la clase, el ideario portaliano, el orden social, político y económico y el proyecto de portales, también tenemos que abordar algo muy importante de este proceso histórico, que fue la creación de la Constitución del año 1833. Acuérdense, Constitución es la carta fundamental donde están los principales pilares para administrar y gestionar el Estado, ¿cierto? Las principales leyes, las principales disposiciones, ya como la separación de los poderes del Estado, etcétera, 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 ¿ya? Antes de esto, en 1823, 26 y 28 hubieron tres constituciones, ¿cierto? Y después se instala la constitución del año 1833, que era de orden conservador, una de las constituciones más importantes en Chile porque duró del año 1833 hasta el año 1925, o sea, casi 100 años de constitución. Nos vamos con las principales disposiciones de esta carta fundamental, que era de orden conservador. Punto número 1. Las amplias atribuciones del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo iba a ser el poder más importante dentro del Estado de Chile, más importante que el Poder Legislativo y más importante que el Poder Judicial. Iba a ser el que tuviera mayores facultades, o sea, el presidente de la República. Lo primero, el presidente iba a gobernar durante 5 años. Actualmente el presidente gobierna acá cada 4. Muy bien, 4 años. La reelección iba a ser inmediata, o sea, si el presidente estaba a los 5 años, automáticamente se podía nombrar para ser presidente nuevamente y podía estar en el gobierno durante 10 años, algo característico del orden conservador. Escuchen esto. Desde el año 1831 hasta el año 1841 estuvo el mismo presidente, José Joaquín Prieto, 10 años. Desde el 41 al 51 estuvo Manuel Bulnes, 10 años. Y del 51 al 61 estuvo Manuel Montt, 10 años. Ahí están los presidentes del orden conservador, o sea, 30 años de orden conservador. Por eso que la reelección inmediata era muy, muy importante. Otro punto relevante también de las amplias atribuciones del Poder Ejecutivo es el tema del derecho a patronato, que quiero que lo investiguen, ¿ya? Pero en gran medida son los privilegios que le concede la Iglesia católica al Estado, a los particulares por fundar una iglesia o por contribuir o trabajar en conjunto con la Iglesia católica en cierta medida, ¿ya? Después de eso, otro punto muy importante de este Poder Ejecutivo es el tema de vetar leyes de Congreso con lo que está pasando hoy día, ¿cierto? Actualmente se aprobó el tema del retiro del 10% de la AFP y dicen que el presidente de la República puede vetar la ley de Congreso, ¿ya? O sea, puede cambiarla o también podría eliminarla si tiene aprobación por parte del Congreso. También pasó esto en esta época, ¿ya? El presidente de la República podía vetar leyes de Congreso, o sea, podía intervenir dentro del poder legislativo en gran medida. Y por último, muy importante, es el tema de la designación de autoridades judiciales. El presidente de la República era tan importante que podía decidir quién era ministro o quién era el presidente de la Corte Suprema en esa época en el Poder Judicial. O sea, se podía meter en los otros poderes del Estado, se podría decir, ¿ya? Eso con las amplias atribuciones del Poder Ejecutivo. Después viene el voto de tipo censitario, ¿ya? El voto de tipo censitario es cuando vota una cierta parte de la población.
es todo lo contrario al sufragio universal, ¿ya? El voto censitario en Chile fue aplicado durante el siglo XIX y estaba orientado a que solamente podían votar los hombres que fueran alfabetizados, que sabieran leer y escribir y que también tuvieran tierras o algún bien. O sea, las mujeres no votaban, si eras hombre y no tenías bien, no votabas, si eras hombre y no sabías leer o escribir, no votabas. O sea que el voto estaba restringido a cierta parte de la población. Actualmente el sufragio es universal, pueden votar todas las personas mayores de 18 años, hombre o mujer, y da lo mismo el nivel socioeconómico, ¿cierto? Entonces el voto censitario fue una práctica muy importante en la República de Chile en el siglo XIX, tanto para el orden conservador como también para la hegemonía liberal que vamos a trabajar en las siguientes clases. No lo olviden, voto censitario, una parte de la población votaba y eran solamente hombres, ¿ya? Otro punto muy importante de esta constitución, vayan anotando lo que voy diciendo, es la oficialidad de la religión católica. La religión católica iba a ser la religión oficial del Estado de Chile, ¿ya? Y se prohibía la libertad de culto. O sea, tú no podías manifestar que eras musulmán o que eras protestante en la calle porque te podían llevar detenido porque la iglesia católica era lo más importante y la religión católica era lo más importante en esa época. ¿Actualmente es igual o existe la libertad de culto en nuestro país? ¿Ya? También interrogante para ustedes, ¿ya? Para que también puedan comprender la importancia de la Iglesia Católica en Chile en el siglo XIX y también en Chile 2020. Después de eso nos vamos al último punto importante, que gran parte de esta constitución política estaba orientada con el ideal de Diego Portales que ya hemos trabajado, ¿ya? Y Portales, para ir resumiendo su figura política, era una figura compleja, una figura contradictoria, se convirtió de estanquero a pelucón, ¿ya? Potenció el poder del Ejecutivo, limitó también a los militares en gran medida, ¿cierto? La subordinación de las Fuerzas Armadas, también potenció el rol de la Iglesia Católica, promovió el sistema y el orden social, y en gran medida él decía que Chile no estaba preparado para una democracia y por ende la república autoritaria era la mejor forma para poder controlar a esta naciente nación, ¿ya? Por ende, todo lo que está entablado dentro de la Constitución del año 1833 tiene directa conexión con el ideario portaliano. Ya jóvenes, actividad de la clase. Pregunta número 1. Teniendo en cuenta que la Constitución de 1833 estuvo vigente por casi 100 años hasta el año 1925, ¿cuál crees que fue su importancia para la conformación de Chile como Estado? ¿Por qué habrá sido importante esta Constitución? Todo lo que hemos comentado no fue importante, fue una más. Argumentenlo con lo que hemos trabajado en la clase de hoy día. Punto número 2. ¿Sigue presente el ideal portaliano en nuestro país? Entrega dos argumentos. Todo lo que hemos trabajado de portales, ¿seguirá presente en Chile 2020 alguna idea de portales? Entregan dos y las argumentan, ¿ya? Ahora, cierre de la clase. La clase de hoy día fue trabajar el orden conservador, desde el año 1831 al año 1861, centrado en el ideario de Diego Portales, su proyecto político, su pensamiento político, como el tema de la subordinación de las Fuerzas Armadas, el orden, el aparato burocrático eficiente, ¿ya? El rol pedagógico del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. También abordamos fuentes sobre el pensamiento de Portales, que respondí yo dos y dejé dos como tarea para ustedes. También les dejé un video y una explicación del conflicto que potenció el surgimiento del orden conservador, que fue la guerra civil del año 1829-30. Y por último abordamos las principales disposiciones de la Constitución del año 1833, como la Iglesia Católica y las amplias atribuciones del Poder Ejecutivo. Eso fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, inquietud, me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.